Muy buenos días, hoy lunes 8 de noviembre del 2021 comenzamos este hermoso devocional, mi encuentro con Jesús, alabando, glorificando, exaltando y dándole gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7. Bueno es al mismo tiempo el Señor, y consolador es de sus hijos, en tiempo de la tribulación, y conoce y protege a los que ponen en Él su esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué palabras tan hermosas y reconfortantes Dios expresa a través del profeta Nahum al rey Ezequías y al pueblo de Jerusalén. Miremos el contexto histórico donde se desarrolla todo esto. El rey de Asiria, Salmanasar V, había invadido el reino del norte años antes y había deportado 10 de las 12 tribus de Israel, convirtiéndolos como esclavos. Y en el reino del sur siempre estaba el temor y la zozobra de que otro rey de Asiria los conquistara. Años más tarde surge como rey de Asiria Sennacherib, rey sanguinario con deseos de expandir su reino, y decide invadir el reino de Judá. Había venido ganando terreno, destruyendo ciudades y fortalezas que estaban camino a Jerusalén. Cuando llegó a las puertas de Jerusalén, un emisario del rey ofendió a Dios, diciéndole al rey Ezequías y al pueblo de Judá que ninguno de los dioses había protegido las ciudades que se habían opuesto, que quién era ese Dios que tampoco los podía proteger, que era mejor que se rindieran y se entregaran y fuesen esclavos de los asirios como sus hermanos los del reino del norte o de Israel, y a donde iban a ser llevados eran ciudades mejores que las de Jerusalén, donde había viñedos y brotaba miel. Qué sarta de mentiras con tal de quebrantar la fe de los hijos de Dios. Aunque el enemigo asirio llegó a las puertas del reino de Jerusalén, ahí es cuando aparecen estas palabras reconfortantes, en medio de la tribulación, en medio del miedo y el horror de una invasión inminente, en medio de ese momento tan angustiante de verse rodeados y sin escapatoria, donde la única salida era rendirse y ser esclavos. Me imagino todo el dolor, angustia, sufrimiento y desesperación. Pero el rey Ezequías, como era un hombre temeroso de Dios y cumplidor de su ley y mandamientos, lo primero que hizo fue dirigirse al templo y orar a Dios y decirle las palabras que había mandado decir el rey y que estaban escritas en una carta. Y fue cuando llegó la respuesta del profeta Isaías, el cual le dice: tu oración fue escuchada por Dios, no temas, que por donde entraría el rey de Siria, por ahí saldría, que no llegaría a invadir a Jerusalén. En esa misma noche Dios envió su ángel y mató a 185,000 soldados. Los asirios en la mañana, al verse derrotados, se retiraron, y fue cuando tomaron valor y fuerza las palabras del profeta Nahum, que en medio de la angustia y la tribulación, Dios es un Padre bondadoso y consuela a sus hijos. En medio de las situaciones difíciles, Él protege a los que confían en Él. Hoy Dios, a través de las palabras del profeta Nahum, te anima y fortalece en medio de la situación que estés pasando. Dios te dice que te ama, que es tu Padre de amor, que aunque tu situación sea totalmente adversa, no te sientas angustiado ni atribulado, que no temas, porque Él está contigo, te defenderá, te protegerá y te salvará. Que el Señor nos bendiga y proteja,
Que el Señor nos mire con agrado y nos extienda su amor. Que el Señor nos muestre su favor y nos conceda la paz. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos llegar a entender, guarde nuestros pensamientos, emociones y decisiones en el conocimiento y amor de Dios Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.